hablaremos del pie diabético. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, lo que puede provocar complicaciones oculares, renales y lesiones de los nervios que ocasionan pie diabético, causada por alteraciones de los vasos sanguíneos y los nervios, y en ocasiones deriva en una amputación, como consecuencia de infecciones graves. Por esta razón, los cuidados deben ser especiales, no solo para tratar la enfermedad, sino también para prevenirla y no llegar a estados tan críticos. Recuerde que la prevención temprana ayuda a llevar una vida sana. Comenzamos. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera emisión de C7 Mundo Sano del año 2015. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y participamos con ustedes a través de la línea telefónica en el 3030-5307. Vamos a hablar del pie diabético. Sin duda esta enfermedad es una de las principales causas pues de padecimiento y de muerte también en los mexicanos. Vamos a hablar específicamente del pie y está con nosotros nuestros invitados, el doctor Francisco Almaguer, especialista en cirugía vascular, así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación y ojalá sea provechoso el programa para toda la audiencia. Tendrá que ser, sin duda, porque pues mucha gente en México padece diabetes, así que ahí es bien importante hacer esta indicación, y lo haremos más adelante. El doctor Tizoc Béjar Aguirre, coordinador estatal de atención a la salud del adulto mayor y del adulto también. Bienvenido, doctor Tizoc. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Pues recuerdo el año pasado, estábamos a finales del año, recuerda usted que tuvimos este circulito azul, este circulito que pareciera de la organización a favor de las personas que tienen esta enfermedad, ¿no? Es la que usted porta en la solapa de su saco, doctor Tizoc. Sí, el 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes, se realizó la Semana de Lucha contra la Diabetes en pro de la concientización de la población para atender esta enfermedad que nos aqueja. Sí. Y cuando hablamos específicamente de esta enfermedad en México, tenemos que incluir a dónde ataca principalmente. ¿Cuáles son las partes, doctor Tizoc, si gusta agregar? Las complicaciones, la retinopatía, la enfermedad renal, y en una de estas es el pie diabético o el problema de las infecciones en el pie, que produce gran amputaciones y discapacidad en los pacientes. Desafortunadamente es muy discapacitante, siendo, por ejemplo, un paciente de 30 años, 40 años que cursa con diabetes y cursa con este tipo de complicación y es cabeza de familia, pues llega a ser un gran gasto a su familia y a la sociedad. Doctor Francisco, ¿qué porcentaje de la población padece diabetes y que llega a agravarse tanto que empieza a padecer precisamente de sus pies, de sus extremidades? Bueno, yo creo que en la población mexicana es subestimada la población diabética, porque la gran mayoría de ellos, en cuanto reciben la primera notificación de que tienen un trastorno de la glucosa, se someten a un proceso de duelo, y la forma más fácil de tratar un problema pues, es ignorarlo. Entonces, mucha gente, desde que les dicen que tienen 300 de azúcar, 280 de azúcar, no vuelven a atenderse, y para ellos autorreforzarse que de verdad no están mal, siguen su vida normal, si no es que hasta cargándole más. No llevan su dieta, porque es la forma en que ellos dicen, bueno, no me duele nada, fue un valor de glucosa, y precisamente las complicaciones aparecen a los 5 o 10 años. Antes era común amputar pies de 60 años, y ya actualmente hay de 30, de 40 años. Entonces, se dice que México es el 6º país más diabético del mundo, pero lo que no contemplan las estadísticas es que, por ejemplo, Estados Unidos, que es el 3º o 4º, el México americano es de los que más diabéticos son también, o sea, y eso pues está cuantificado allá, no está cuantificado aquí. Pero estamos hablando de población mexicana, sí, que por latina, cierto, finalmente, sí. Con solo ser mexicano, con solo ser latino, ya tienes un porcentaje ahí que le va sumando en la posibilidad de tener diabetes, ¿no? Y más si cruzamos la obesidad, donde sí somos líderes. Entonces, ya cuando hacemos ese cruce de diabéticos más obesos, realmente es lo que platico, realmente yo creo que queda muy subestimada la población diabética. Hay gente que empieza con trastornos del pie y uno dice, bueno, pues no tiene ningún factor ni nada, joven, pero ya cuando se perdió un dedito de algo es que mínimo, ya tenía unos 5 años atrás con problemas. Desgraciadamente la diabetes no duele.
Aquí el asunto es que no sé si se fija la gente que nos está escuchando y viendo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, que se pone muy de moda revisar triglicéridos, etcétera, digo, no sé. Y entre esos exámenes básicos está el del azúcar. Así es. Y ahí viene un resultado bien explícito, ¿no? Que Sí. te da señales. Es un examen totalmente sencillo, fácil de la lectura. Si sale de arriba de 126, este caso sospechoso, pero si tiene síntomas y sale arriba de 200, ya es un caso diagnosticado con un simple piquetito en el dedo donde nos da una glucosa. Los factores de riesgo, 7 de cada 10 jaliscienses cursa con obesidad, es como principal de riesgo y desencadenante de todo esto. Agregándole de que somos mexicanos, pues bueno, se le estamos echando más piedritas al saco. Tarde que temprano, los mexicanos somos altamente diabetogénicos. Con el problema de obesidad infantil, las futuras generaciones están en peligro, es contradictoria contra toda lógica civilizatoria. Ya nació la primera generación de padres e hijos que los padres van a ver fallecer a sus hijos a causa de este tipo de enfermedades. Ya nació esa generación, donde van a morir primero ellos que los padres, por problemas de obesidad. Y que, ojo, también el problema de la diabetes no tiene nada más que ver con el sobrepeso. También puede haber un diabético delgado. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, el primer país diabético del mundo es China, que no se caracteriza precisamente por una población obesa. O sea, los trastornos alimenticios tienen mucho que ver, los hábitos, el sedentarismo, ahora hay una combinación mortal que se llama diabetes-cigarro, ¿verdad? Entonces, no es raro ver a nuestros obesos, diabéticos, fumadores, y uno lo ve hasta en la calle, en los hospitales, los mismos médicos. Es decir, se dice que O sea, el mismo médico fumando, sí, el mismo claro, médico y con obeso. problema de diabetes a lo mejor, Sí, o claro. simplemente obeso y aparte le fumo, y aparte a lo mejor puede ser que claro. que le guste el vino, ¿no? Así de es. una forma más elevada que lo... Y sedentarios. O sea, la verdad es que actualmente la población, el grueso de nuestra población es sedentaria y tiene autojustificaciones innumerables, ¿verdad? Desde el estoy muy ocupado, bueno, pues que el ejercicio no es hobby. Actualmente en un mundo como en el que vivimos, con la alimentación de calidad que tenemos, es una obligación de la gente y transmitirlo a nuestros hijos es la misma, también tenemos un principio de obligatoriedad ahí, o sea, somos responsables de lo que le pueda pasar a esta generación, como bien lo dijo el doctor. Estamos llegando a un momento en donde los sistemas de salud no van a poder cubrir tantas incapacidades prematuras o jubilaciones prematuras por salud, sí, porque hay un término que se maneja que es pérdida de la extremidad prematuramente. Una persona que es padre de familia, hijo con 5 hijos, que pierde una extremidad, pues está condenado, por ejemplo, si se dedicaba a alguna labor física, a la obra, a un taller, el campo. ¿Cómo va a seguir haciendo esto? Vamos. Y no perdiendo toda la extremidad, a veces hasta solamente una parte. Del tobillo para abajo, por ejemplo, Así ¿no? es. Vamos a hablar precisamente ya entrando de lleno al tema, pero esto era muy importante ponerlo como antecedente para que vayamos entendiendo qué es lo que se está haciendo para llegar a un pie diabético. Vamos a la pausa, 3030-5307, ahí podemos intercambiar opiniones y volvemos. Mundo San. 3030-5307, el teléfono que ponemos a su disposición. ¿Y qué le parece si aprendemos a crecer con la siguiente cápsula que nos presenta precisamente la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud? Aprendiendo a crecer. Hola, la diabetes es una enfermedad que afecta a tu metabolismo, en donde los niveles de azúcar en tu sangre no son los adecuados. Es una enfermedad que existe desde hace muchos años, desde antes de Cristo. La diabetes significa en griego correr a través, esto por el síntoma de ir a orinar seguido. Es una enfermedad crónico-degenerativa que puede ser grave. Los síntomas pueden ser mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de orinar, baja de peso sin saber por qué. La Organización Mundial de la Salud nos dicen que hay varios tipos de diabetes
la diabetes 1, donde necesitan insulina, la 2, donde no necesitan, o la diabetes gestacional, que puede aparecer en el embarazo. Ese es un grave problema de salud pública. En el mundo hay más de 180 millones de diabéticos. Imagínate, los factores de riesgo son varios. La obesidad, sedentarismo, hipertensión, entre otros. Así que hacer ejercicio, a comer sano, acude a chequeo periódicamente. Muchos diabéticos no acuden a control porque le dan poca importancia. Dicen, ya tengo muchos años con diabetes y nunca me ha pasado nada. Pues te quiero decir que te puedes quedar ciego, te puede dar insuficiencia renal o puedes perder una extremidad, un brazo o una pierna. Inclusive te puede costar la vida. Así que no seas decidioso. Atiéndate por ti y tu familia. En todos los centros de salud, la prueba es gratis. La salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Recuerda, más vale la prevención que la curación. Para hacer 7 mundos, Ana María Renata y Paola Jimena. A mí me da mucho gusto recibir en este estudio a Paola Jimena González. ¿Qué tal, Que decías tú, es que me equivoco. Mira, ya me pasó. ¿Cómo estás? Bien. Nos da mucho gusto que todos los días nos enseñes a crecer con todos tus consejos. ¿Qué opinas de la diabetes? Bien. Bien. Es bueno que la gente sepa, ¿no? El día de hoy estamos hablando precisamente con el doctor Francisco y el doctor Tizoc sobre el pie diabético, una cápsula que tú nos acabas de presentar ahorita y que dentro de los consejos es alimentarse bien. ¿Tú qué opinas sobre la buena comida? Bien. Bien. ¿Qué te dijo tu tía Conchita un día? Que si comes cosas como dulces o pan, cuando seas viejita te van a salir verrugas. ¿Verrugas? ¿O Y arrugas? también arrugas. Arrugas. Entonces, si queremos estar así como que muy guapas, hay que comer bien. ¿Qué tienes que comer bien? ¿Qué es comer Frutas y verduras. bien? Ok. Y carne un poquito menos, pero hay que comer carne. Pescado es muy rico. ¿Te gusta? Sí. Muy bien. Oye, ¿no estás en la escuela? ¿Qué andas haciendo? Platícame. Porque me dolió la muela y me van a llevar a que me curen la muela. Ah, muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues te presento al doctor Francisco y al doctor Tizoc que está con nosotros platicando de una de las enfermedades o padecimientos que surgen por la diabetes. ¿Cómo ves? Vamos a platicar, ¿sale? ¿De eso? Bueno, pues preguntándoles, una de las complicaciones es precisamente el pie diabético, doctor Tizoc. Bueno, es un problema de salud pública. Cada 30 segundos hay una amputación en el mundo. En el 2014 hubo 75,000 amputaciones en México, en Jalisco hubo 656 amputaciones. Del 70% esas son debidas a diabetes. 1 de cada 6 pacientes que cursan con diabetes ya tienen algún factor de riesgo. Hay 2 problemas aquí, el de salud pública que nos causa la carga económica, social y todo este tipo de complicaciones. Y la otra, las infecciones, la necrobiosis del pie, todas las implicaciones que implican la hospitalización. ¿Pero por qué llegamos a ese punto, doctor Francisco? Bueno, yo creo que una de las causas es que precisamente no duele. Y es una enfermedad silente que va destruyendo poco a poco vasos sanguíneos, nervios y tejido musculoesquelético. De manera que ya cuando da manifestaciones, por lo general ya estamos muy cerca de la pérdida o de la mutilación de un pie. No forzosamente la amputación. En muchas ocasiones se necesitan cortes, ir perdiendo la extremidad en pedacitos, un dedo, una fasciotomía que es un corte muy amplio, una amputación menor, una amputación mayor. Y curiosamente quien sufre una amputación de una extremidad tiene un 30% de probabilidades de fallecer en el primer año. Y a 5 años, otro 50% ya perdió la otra extremidad. Es decir, no solamente el efecto mediático de la diabetes, sino las estadísticas nos hablan de que no le va muy bien a la persona que ya sufrió mutilaciones de la extremidad. Vamos a ver precisamente unos gráficos que nos está preparando producción y es acerca de estas lesiones o los grados de lesión
que se empiezan a presentar en cada uno en una extremidad. Vamos a empezar con la primera, doctor Francisco, si gusta explicarnos qué es lo que estamos viendo. Bueno, hay varias clasificaciones. Esta corresponde más a una que se llama escala de Wagner, que es la más utilizada en todo el mundo, en donde precisamente por deficiencia en la sensibilidad, en la capacidad de lubricar y de mantener la temperatura de una extremidad, la piel se ve sometida a un proceso de degeneración, y más en los sitios de presión donde yo siempre apoyo, al momento de yo ya no sentir, ocasiono más presión, inflamación, y empieza a hacerse una pequeña ulcerita. Esa ulcerita se va haciendo cada vez más profunda, de la piel pasa a los tejidos profundos, como puede ser tendones, grasa, puede llegar a hueso y ocasionar abscesos, es decir, no solamente se perforó, sino que hay un cúmulo de pus ahí adentro, y si esto se acompaña de que la arteria misma, que es el drenaje del agua potable, la arteria, ya no tiene la capacidad de llevar sangre que nutra, que repare ese pie, y tampoco los antibióticos llegan ahí. O sea, el antibiótico mismo necesita una vía sanguínea para llegar. Los servicios médicos de emergencia, por mejor disposición que tengan, si no tienen forma de llegar, no lo van a hacer. Entonces, igual, el pie, para poderse reparar, necesita oxígeno, necesita nutrimentos, necesita proteínas, y estas proteínas y todo esto tiene que transcurrir a través de un sistema arterial. Como ya habíamos dicho, las arterias tienden a taparse, la diabetes forma un sarro dentro de las arterias, por llamarle de alguna forma coloquial, de manera que se va cerrando la luz y cada vez llega menos flujo sanguíneo. Por otro lado, los nervios no solamente se encargan de la sensibilidad. No es raro ver un diabético que tiene una aguja, un clavo, una piedra de hasta 1 mes adentro del pie. Sufren quemaduras por el propio baño, por caminar descalzos, y no se dan cuenta hasta el mes. Pero no solo eso, sino que los nervios también regulan la temperatura y regulan la resequedad o la lubricación del pie. Cuando se pierde esto, que se llama simpatectomía por diabetes, el pie se hace reseco, se agrieta, y las bacterias que viven normalmente en la piel se meten. Es como yo siempre le digo a la gente que me toca atender, un borrachito de la esquina, pues es hasta gracioso a veces. Sí, pero si dejo abierta la puerta de mi casa, se mete y hace un relajo. Entonces, no se necesita un corte o haber pisado material contra... No, a veces la propia resequedad originó la infección del diabético. ¿La recomendación sería observar? Son varios pasos ya, incluso hay universidades que ya se dedicaron a establecer los puntos básicos del cuidado del pie diabético. Lleva mucho, o sea, sí lleva tiempo, pero lo importante es que haya una concientización del paciente que tiene que hacer esto. Los que tenemos aparentemente los pies sanos, nunca nos los revisamos, esa es la verdad. Ahora, una persona que está pasando por un luto que no quiere saber de enfermedad, sí hay que revisar los pies diarios, y hay que estar familiarizados con nuestros pies. No es como de que, oye, me acaba de aparecer un lunar. Pues no era un lunar este señor, era la cabecita de un clavo que tenía ya ahí 1 mes, y claro que fue cubierta por un callo. Entonces, como a él se le hizo normal que le aparecieran callos lunares a los 50 años, pues ahí lo dejó. Hay que estar familiarizados con la sensibilidad. Oye, yo ya no siento igual, me baño y siento como calambres en las piernas, se me entumen, se me resecan más. Y como son síntomas muy vagos, que me pongo la crema que yo quiera y ya creo que con eso está resuelto, tan solo no se revisan los pies. Y más si combinamos esto, que muchas veces empiezan a sufrir un proceso de retinopatía diabética, se pierden la capacidad de ver, pues no saben ni por dónde caminan. Eso empeora el problema, empeora el problema de los pies. Yo veo personas que han padecido de diabetes que los pies se hinchan mucho, mucho. ¿Ese puede ser a lo mejor un motivo ya de ponernos alerta? Es motivo de buscar ayuda médica, porque no forzosamente el edema de las extremidades es por diabetes. O sea, hay que descartar los procesos vasculares, ya sea arterial o venoso, pueden ser independientes. Alguien puede ser diabético y tener insuficiencia venosa. Alguien puede ser diabético y ya estar pasando por un proceso que se llama pie de Charcot, que es muy grave, en donde el pie irremediablemente se va a deformar de forma que quede inútil, y minimizarlo pensando que que son varices, ¿verdad? Lo correcto es acudir al médico, perderle el miedo al médico, acudir a las instancias de salud. Actualmente, creo yo que en México no hay una población que esté descubierta. Los que tienen un sistema de salud y los que tienen otro y los que tienen medios para pagarme, no hay justificación para no acudir. A ver, pero doctor Tizoc, me suena así como riesgoso, peligroso, que en el momento en que ya se empieza a notar una pequeña lesión, una úlcera, ¿ya es muy difícil salvar la extremidad?
No, desgraciadamente el 85% de estas úlceras y todo son totalmente prevenibles. Es concientizar a la gente que revise sus zapatos antes de utilizar calzado especial en los pacientes diabéticos. El pie diabético, tanto como la nefropatía, la retinopatía, es un resultado del mal control de la glucosa, no hay de otra. El mal control de la glucosa desencadena todo eso. Si el paciente no se quiere insulinizar y todo eso, nos va a llevar como complicación esto. Pero si ya se presentó la úlcera, ya está ahí, ¿hay vuelta para atrás? Sí, claro que sí. Con un cuidado adecuado, limpieza, se puede hacer dehidratación. El cuidado, el empeño que le ponga el paciente es el resultado que va a tener al revertir esta enfermedad o al continuar. Si el paciente está decidioso, no controla el azúcar, que es lo principal, pues el resultado es inevitable. Termina en una amputación o va la historia natural de la enfermedad. Qué importante es, Jimena, que la gente vaya al doctor cuando se siente mal, ¿cierto? Como tú hoy que vas a ir a ver a tu dentista, ¿verdad? Bueno, ¿puedes mandar una pausa? Decir, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pausa y regresamos. Y estamos hablando sobre el pie diabético y estábamos precisamente ubicando cómo es que llega a presentarse estas lesiones y no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer cuando ya se presenta una lesión como esta, doctor Tizoc? Al momento todo paciente que acude a consulta se le debe checar su presión, su glucosa y todo eso. El médico debe revisar su pie. Hay unas manchas ocres que son datos de insuficiencia venosa. También se utiliza una exploración como monofilamento que tiene un 87% de especificidad para detectar neuropatía diabética. Casi el 50-60% de los pacientes con diabetes cursa con este tipo de alteración neurológica, y al momento de tener como le explicaba mi compañero, algún momento de tener una ulceración no sienten el dolor o no sienten el cambio de temperatura y todo eso, y esto conlleva. Entonces tiene que estar el paciente consciente de que debe revisarse sus pies de manera rutinaria, diaria, al momento de revisar el zapato por dentro, la manera de cómo corta las uñas, por ejemplo, los dedos de los pies deben de ir cuadradas para que no se entierre la uña, y un adecuado higiene e hidratación de la piel para que no sucedan estos tipos de ulceraciones. En el área médica, en sus hospitales, podemos encontrar gráficas como estas que estamos viendo ahora en pantalla, donde precisamente habla de lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Doctor Francisco, no sé si pudiera explicarnos un poquito las primeras imágenes que nos quedan un poquito retiradas, pero quizás... Bueno, es referente a lo mismo, ¿eh? Efectivamente no alcanzó a ver muy bien, pero es cuidado precisamente de la calidad del calzado. Hay que evitar zapatos apretados que causan fricción, que causan calor. También hay que tener zapatos que protejan de agresiones del piso regular, clavos, tachuelas. Por ejemplo, una sandalia, un guarache. No protege nada. No protege nada. Si consideramos que aparte tiene la sensibilidad alterada, no va a sentir el mínimo piquete. Ahora, padecen diabetes igual hombres que mujeres, ¿no? Sí, efectivamente. Y la mujer usa mucho esta zapatilla. Zapato abierto, zapato que tiende, casi siempre es primero el glamour, aunque deforme y lastime el pie, y origina un sitio de presión y de fricción. Hay que acostumbrarse a revisar los pies, a evitar caminar descalzos, sobre todo si ya trae algo de neuropatía, algo de alteraciones en la sensibilidad, cuando van a la playa, caminar descalzos en el mar, igual que cuando uno va a bañar un bebé, no lo echa primero palpa con el dorso de la mano la temperatura. ¿Porque puede haber quemaduras? Sí, sí las puede haber. Y de las formas más ilógicas en que uno se imagina llegan a ocurrir las lesiones. Debe de acostumbrarse a un calcetín adecuado, sin costuras, tiene que acudir regularmente a su médico. Estos calcetines que vemos, que escuchamos en la televisión, ¿no? Y que vemos en las farmacias, ¿son los indicados, doctor? Sí, las costuras están por el lado de afuera, la tela también no es agresiva, es de algodón, entonces esto evita que se produzcan estas grietas y rupturas en la piel, que es lo que conlleva al pie. Vimos en una de las imágenes también que está un piecito con agua.
¿Es importante secarlo bien? Sí, efectivamente. Uno de los puntos donde, aparte de la planta del pie, en la cabeza de los metatarsianos, aparecen lesiones, es entre los dedos, porque son zonas que suelen acumular humedad. Entonces hay que acostumbrarse, igual cuando lo lubrican, hay que lubricar bien todo el pie y tener especial cuidado entre los dedos. Aquí viene ya la gráfica también de tener cuidado con la temperatura, cuando ya está reseco el pie. Hay que tener mucho cuidado también con los cambios de temperatura. Si tienen un problema arterial, aparte que suelen tener, hay que tener cuidado en tiempos de frío, cuando vienen los problemas isquémicos, y en tiempo de calor, cuando vienen los problemas infecciosos. Así como se pudre la fruta y los alimentos, los tejidos dañados tienden más susceptibilidad a infectarse. Si uno no tiene la capacidad de ver completamente su pie, la planta, hay que pedirle a un familiar que nos apoye a revisar el pie. Porque es que acercarse el pie hasta, pues no sé, arriba de la rodilla, con obesidad, vamos pensando, o en una edad ya más avanzada, donde la flexibilidad no es igual, pues resulta muy difícil, ¿no? Entonces, sé que al momento de cortarse las uñas, pues apenas alcanza y lo hacen al tanteo, por ejemplo, y hacer algo al tanteo seguramente te pudiera llevar a una lesión que pudiera de ahí generar, ¿qué, doctor Tizoc? La infección y hay falta de irrigación y esto va necrosando los tejidos y bueno, el paciente diabético es susceptible por las bajas defensas a este tipo de lesiones. Estoy viendo los zapatos, por ejemplo, que también en la gráfica decía no sandalia, no un zapato, pues como los que acostumbramos usar las mujeres, ¿no? Sino un poquito más cómodo sobre todo y más seguro. ¿La plataforma es importante? Sí, el tipo de suela tiene que ser precisamente suave hacia el interior del pie y protectivo o protector hacia el exterior, que no permita el paso de cuerpos extraños fáciles. Hacia arriba, hacia el dorso del pie, tiene que tener cierta flexibilidad, de manera que no ocasione compresión sobre el dorso del pie. Y tiene que tener, cuando ya tienen trastornos, unas zonas de punto de apoyo, porque el pie ya está estudiado dónde es donde más presión se ejerce, que es en el talón y en la cabeza de los deditos. De manera que el pie o el calzado debe tener una área especial de soporte flexible en esa zona para que no genere mucha fricción. Cuando empiezan a deformarse los pies por diabetes, la presión se cambia. Con un huesito que se gire o que se modifique, ya toda la presión se descarga diferente en el pie, de manera que a veces se tienen que recurrir a plantillas, hay que recurrir a estudios especiales, el barofotopodograma, que es un estudio de dónde estoy yo descargando la presión, así como se le hace al que tiene pie plano. Al que tiene pie diabético también. Sí, cuando va uno con el niño pequeño a ver al ortopedista y le dicen, su niño necesita plantillas. Es lo mismo con una persona que tiene alguna ya deformación. Exactamente igual. Es mejor acudir inmediatamente cuando sabemos que tenemos un problema de diabetes y que se está reflejando en los pies. ¿Es importante ir al ortopedista o quién indica qué tipo de calzado o qué tipo de ayuda necesito? El ortopedista es el especialista indicado para este tipo de patologías. Para pie diabético, el primer nivel de atención, bueno, la exploración física, la medicina preventiva siempre va a ser más económica a largo plazo que la medicina curativa. Dentro de la Secretaría de Salud se les pide a los médicos que realicen un cuestionario para exploración física de pies, buscan problemas vasculares o problemas de sensibilidad. Ya cuando tienen alguna ulceración, alguna deformidad y todo eso, y entonces ya se deriva a un segundo nivel para la atención integral del paciente. Estamos viendo en este momento, bueno, la atención médica. Hay que ir regularmente al médico cuando ya tenemos diabetes. ¿Qué tan seguido tenemos que ir? ¿Nos lo indica nuestro médico? Sí, generalmente acuden una vez al mes al control por medicamentos, por los laboratoriales. La hemoglobina glucosilada es importante, el perfil de lípidos y la exploración tanto de ojos, de riñón y de pie. Es los que se realizan de manera rutinaria. Llevamos dos especialistas, ¿no? Que es el ortopedista y es tu doctor de cabecera quien te está revisando. ¿Hay alguien más que sea muy importante que el enfermo de diabetes con el que tiene que asistir? Bueno, de hecho la diabetes es una enfermedad que conlleva un tratamiento multidisciplinario. O sea, no es cierto, en el mismo caso de podopatía diabética, no hay un especialista como tal. Porque aquí interviene nutrición. A ver, ¿no hay aquí en México? No hay en el mundo un especialista. ¿No hay un especialista? Que se dedique solo a eso, no. Quien ve mucho pie diabético
termina por, tiene que auxiliarse del médico internista o el endocrinólogo para el manejo del medicamento. Tiene que auxiliarse de un nutriólogo para el manejo del componente nutricional. Tiene que auxiliarse de un psicólogo para el manejo. Si yo hubo una pérdida de la extremidad, con mayor razón, porque alteraciones en el estado de ánimo, de depresión, no van a lograr un buen control del azúcar por elevaciones de una sustancia que se llama cortisol. Tiene que apoyarse de un ortopedista para ver modificaciones ya en la marcha. Tiene que apoyarse de un rehabilitador si es que ya hubo una amputación. Es decir, suena difícil, pero no lo es. La verdad es que el paciente, si entiende que solo de esta manera va a conservar la integridad corporal, no le va a dar flojera. Pero la realidad es que no hay un médico que pueda decir, yo soy el especialista y el único que debe manejar pie diabético. La realidad es que son manejos multidisciplinarios y precisamente, como dice el doctor, empieza desde el primer contacto, la importancia que se le da al pie, desde el médico que lo está captando, es más, desde el médico que hizo el tamizaje de azúcar, el que le tomó por primera vez la punción y ya vio que el azúcar estaba mal, tiene que ver cuánto tiempo tenía de diabético. No quiere decir que ahí empezó la diabetes. Y tiene que empezar a revisar el pie, tiene que empezar a hacer preguntas intencionadas para ver si ya hay problemas de la sensibilidad o de la circulación. Y ya referirse, es decir, aquí no se trata de ser el sabiondo de que yo lo sé todo. Saber hasta dónde llego yo, dónde me tiene que ayudar ya un retinólogo, un oftalmólogo. Yo lo tengo con el pie muy mal y lo tengo sin ver. Y hay gente, a mí me ha tocado pacientes que son conductores de camiones, ¿verdad? Sin ver y sin sentir en los pies. Eso representa un peligro para la sociedad, pero yo no le puedo decir que deje trabajar en eso, pues yo no lo voy a mantener al señor, ¿verdad? Mi obligación es derivarlos a los médicos que creo yo que van a mejorar su calidad de vida. Entonces, sí son manejos, el nefrólogo, en muchas ocasiones tenemos que apoyarnos. Porque ya empieza la amputación vamos precisamente a eso, ¿no? Cuando ya no es solamente la úlcera, sino que hasta el momento de trabajar se pone un poquito más difícil la actividad que realizamos con tan solo perder un dedo, por ejemplo, ¿no? Así es. O sea, la gente tiene que empezar a acostumbrarse a hacer su vida diaria sin un pedacito de su extremidad, cuando hablamos de un pedacito. Así es, ¿no? Sí, así es. ¿Ahí qué sucede? ¿Cómo empieza este proceso? Siempre es la microangiopatía, la alteración de los vasos pequeños. Cuando ya tenemos algún problema de retinopatía o de pie diabético, ya vamos a tener alguna otra complicación en los riñones, incluso el corazón, que nos puede llevar, si bien nos va a un infarto fulminante o si nos va a una insuficiencia renal, que es un gasto catastrófico por las diálisis que se tienen que realizar. Esos son los costos directos al paciente. Los costos indirectos son lo que ya genera después. El paciente deja de producir, comienza a producir incapacidad y todo eso. Actualmente el tratamiento del paciente diabético sin complicaciones anda alrededor de los 10,000 a 12,000 pesos mensuales sin complicaciones, y esto se triplica si presenta uno de estos tipos de complicaciones. Wow, fíjese nomás hasta dónde podemos llegar. Y aquí el asunto es que cada vez son más, ¿verdad? Sí. En Jalisco son aproximadamente 600,000 pacientes diabéticos, por el 9.7% de la prevalencia que contamos con la encuesta de salud y nutrición del 2012. En realidad, en la práctica diaria vemos que esto es más alto, lo que es un 14, 15%, pero eso es lo que dice la encuesta. De estos, la mitad desconoce que tienen diabetes, 350,000 pacientes. De estos, la mitad llevan un control, y de esa mitad, que son como 75,000 pacientes, llevan un control metabólico adecuado y sin complicaciones. Entonces, imagínense, por no atendernos, comenzamos a gastar más de lo que tenemos, y aparte dejamos de producir porque nos puede provocar una incapacidad. Entonces, vamos a deteriorar sin duda nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida y la vida de los demás. Por eso es muy importante que nos revisemos. Vamos a la pausa. Les recuerdo que tenemos un teléfono 3030-5307. Estamos esperando todos sus comentarios y ya volvemos. Mundo Sano. 3030-5307, el teléfono que ponemos a su disposición. Ya estamos recibiendo llamadas, más adelante le daremos salida a cada una de ellas. Y cuando tenemos pie diabético o se padece de esta enfermedad, entonces es muy probable que venga a una amputación, ¿no? Vamos a ver, muchas veces se da por pedazos, pedacitos, un dedito, etcétera, o después se puede dar quizás hasta toda la pierna, hasta el área de la rodilla. Así es, toda la pierna. Incluso también las amputaciones menores
predicen hasta en un 50% una amputación mayor. O sea, no es de que, ay, pues perdí un dedo. No, perdí un dedo, pero la historia de los diabéticos me dice que tengo muchas más probabilidades de perder la pierna en 5 años y la otra, o de fallecer. Y otro punto que se platicaba tras cámaras es que precisamente la rehabilitación es rarísima en países como México, completa. Es raro llegar a ver, si decimos que hay muchos amputados en México, y bueno, ¿y por qué no hay mucha gente caminando con prótesis? ¿Por qué? Porque no hay un sistema que provea las prótesis en México. La verdad es que no hay el sistema por el cual la gente pueda hacerse de una prótesis, uno de calidad, uno que sea útil para ella, porque cada prótesis es diferente. Y se tiene que hacer a medida, ¿no? A medida, hay que ver si el paciente, la edad del paciente, el peso del paciente, la capacidad visual del paciente. O sea, una articulada que tiene rodilla no se la voy a dar a alguien que ya no ve, obeso, de 70 años o más. Se la va a tronar. Y voy a ocasionarle un accidente a él. Claro. Y por lo mismo que hay un retraso de tecnología en ese sentido en México y los costos, no hay quien lo cubra. ¿Qué hace la gente que sí tiene los medios? Pues a mí lo que me ha tocado ver es recurrir a otros países, a comprarla a otros países e investigar en Guadalajara o en algunos estados vecinos, como Estado de México, como Guanajuato, donde hay centros que se encargan de adaptar los software que necesitan estas prótesis, los socket, incluso gente que se dedica a enseñarlos a caminar con cierta prótesis en especial, a veces no la hay en el estado. Y si lo hay, solo lo hay por el medio particular, no lo hay en el medio público. ¿Por qué habla de cuestiones de computación, no? Porque las ¿son muy prótesis más modernas? avanzadas, sí, incluso ya se programa para dar el paso. Antes la gente que eran las prótesis articuladas, ellos tenían que hacer el movimiento de avance de la pierna. Entonces ya actualmente la prótesis mide el peso que se descarga sobre el cuerpo sobre la prótesis, la velocidad a la que se desplaza, cosas que uno piensa todavía en el pirata con la patita de palo, o nos vamos al extremo del corredor paralímpico y olímpico, y no, hay intermedias y hay otras más modernas que no son para deportistas, es para la gente que quiere seguir manejando un taxi, que quiere seguir en el campo, que quiere seguir, y no lo hay. La verdad es que en México no tenemos la capacidad de poner a caminar a esa gente. Y si cada vez son más y el nivel socioeconómico, el nivel económico de la población, estamos hablando que el 60% de la población tiene algún nivel de pobreza, pues eso se empieza a complicar mucho para el sector salud, doctor Tizoc. Sí, se comienza a complicar. Aquí en salud pública se manejan 3 términos: la prevención primaria, que es el médico de primer contacto, el control de la glucosa, para evitar que llegue a complicarse; la prevención secundaria, cuando ya tiene la úlcera, se envía a un segundo nivel para que se limite el daño; y la prevención terciaria, que es la rehabilitación. Siempre la rehabilitación va a ser más costosa que todas las demás. Teniendo una buena prevención primaria, capacitando a los médicos en la rehabilitación y todo eso, no tienen por qué llegar a los pacientes, y es lo que se evita que lleguen estos pacientes a una prevención terciaria, a una rehabilitación, a una amputación. Cuando habla del seguimiento médico, de procurar a nuestros doctores, esa es una medida de prevención. Otra medida de prevención es el ejercicio. Qué importante es que la gente no sea una persona que no haga actividad física. Yo preguntaba ahorita en el estudio con todos mis chicos que están atrás de cámara, son hombres y mujeres muy jóvenes, y solamente 2 de 5 levantaron la mano y dijeron que hacía ejercicio, que hacían actividad física. Los otros 3 no hacen actividad física. Y lo que estamos viendo ahorita en pantalla son personas de la tercera edad en una unidad deportiva pública tratando de hacer ejercicio. Cualquier tipo de movimiento, que no sea pues el de ir a la tienda a comprar unas papas, ¿no? Sino un ejercicio, un movimiento rítmico, ¿nos puede ayudar? Sí, claro que sí. Cualquier actividad, el subirlas, y simplemente el hecho de subir las escaleras. Yo creo que deberían de estar prohibidos los elevadores,
queremos agarrar el camión de que nos lleve de aquí a la esquina, entonces estamos consumiendo más calorías de las que realmente podemos gastar. Las escaleras eléctricas no tienen razón de ser más que para las personas con discapacidad, tercera edad, embarazadas, pero vemos aquí a jóvenes de 20, 30 años utilizando elevadores. Es increíble cuando tienen las escaleras por un lado. Por la salud de uno deberíamos de utilizar las escaleras, de caminar más. El simple hecho de levantar los brazos al momento de estar en un escritorio o hacer pausas al momento de estar en un escritorio haciendo actividad de 30 a 15 minutos diarios, con eso ya estamos gastando energía. No tenemos una vida sedentaria de 8 horas sentada en el escritorio. Mira, tan sencillo como esto. En otros países, el transporte público tiene sus paradas obligatorias. Aquí lo tratamos el gobierno trató de ponerlas hace años. Y la gente, ni los choferes, podemos entender que si está la parada a 3 cuadras, camina 3 cuadras. No, queremos que nos den la parada donde alcanzamos el camión. Media cuadra, en la esquina, donde sea, en las glorietas, ahí donde lo alcancemos, ahí es donde se tiene que parar el camión. Y ese es un ejemplo básico de que no nos queremos mover. Tan solo en los pasos, en los puentes peatonales que uno ve que sería un pretexto ideal para hacer algo de ejercicio. Y qué flojera subir las escaleras. Exactamente, exactamente. Y es solamente a 2 metros y vemos accidentados. Y la verdad fue por flojera. Sí. No más que eso. Híjole, no queremos que nos digan flojos, por favor. La señora Victoria Hernández de Arcos Zapopan nos pregunta, yo no tengo diabetes, pero tengo como 7 años con una ulcerita en la parte interna del tobillo. A veces me cierra, pero luego me vuelve a abrir. Tengo artritis reumatoide, tengo mucho ardor y comezón. ¿Qué puedo hacer? Hay que identificar si esa úlcera está relacionada a una insuficiencia venosa, que suelen ser las úlceras más crónicas y más comunes, pero tiene un componente autoinmune como es la artritis reumatoide. Tiene que acudir al médico para que haga la evaluación y ver el origen de esa úlcera. ¿Qué médico es el que tiene que ver? Puede ser un cirujano vascular, un angiólogo, si es el caso de un... Yo creo que tiene que ir con su médico, el médico general de primer contacto, y él tiene la capacidad de diferenciar si es una úlcera varicosa, que se le llama, o si es una úlcera por vasculitis o una úlcera autoinmune, porque los tratamientos son diferentes. ¿A usted, doctor Francisco, dónde lo pueden localizar? Bueno, en el 3333 61 67 20, directamente en el Hospital General de Occidente. Yo laboro en el turno vespertino, pero el hospital está cubierto desde la mañana hasta la tarde por cirujanos vasculares. En la mañana hay 3, en la tarde estamos 2. Hay un área donde se sacan las citas de primer contacto con el doctor Alfredo Mendoza. La mayor parte, todos los hospitales de tercer nivel de la Secretaría de Salud y los OPD tienen la atención médica de este tipo y, como le digo, no se necesita que busquen primero un especialista, o sea, con que vaya con su médico de primer contacto y él haga la diferenciación de qué se debe y ya la deriva. A ver, y también nos pregunta Patricia García, no tenemos la edad, que sería un factor importante, ¿verdad?, en cuestión de diabetes. Dice, soy diabética y me salió un espolón en el pie derecho, ya tengo la radiografía. ¿Qué puedo hacer? El doctor que me vio me quiere operar, pero yo tengo miedo. ¿Qué puedo hacer, doctor Tizoc? El espolón, primero es bajar de peso, también eso conlleva, es un pequeño huesecillo que se forma en el talón y eso puede producir una molestia. Primero es desinflamatorios, bajar de peso y todo eso. Pero sí se puede operar. Sí. O sea, no tenemos por qué tenerle miedo. No, por ser diabética no te contradice ni es factor de riesgo, siempre y cuando esté bien controlado. O sea, que su salud sea la adecuada, que su estado físico sea el adecuado, que usted haya seguido las indicaciones de su médico al momento que se le detectó la diabetes y vámonos para adelante, ¿verdad? Y aún así la norma oficial mexicana lo protege porque todo paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica se somete a exámenes generales de verificación, una valoración preoperatoria. Esto sí es en hospital público, si es en hospital privado todo se hace casi siempre días antes de la cirugía, pero se terminan por hacer. El mismo médico no se va a arriesgar a un problema muy grave. Una negligencia médica. Una negligencia, exactamente. Él no va a poner, licencia, y pierde su calidad de vida y la credibilidad ante mucha gente. Entonces, él mismo va a ver. Si trae un problema muy grave, no se atrevería a ofrecérsela. Y ahora las leyes están todavía un poquito más severas.
más justas para los que tenemos que acudir a los servicios públicos, ¿no? El señor Eduardo Olivares Saldaña, Paseos del Valle, ¿qué tipo de crema recomiendan para la resequedad del pie? ¿Qué características deben llevar estas cremas? No nos podemos dejar ir por cualquier anuncio televisivo, cualquier recomendación del vecino, el amigo, el familiar. ¿Qué crema es la mejor? Pues en ese sentido, en ocasiones conviene apoyarnos en dermatólogos, es a lo que iba, es otro especialista. Hay muchas cremas de muchas marcas que aparecen en el mercado, pero se tiene que individualizar con el paciente. Y si voy a las farmacias especializadas, si voy a estas farmacias dermatológicas que son, digo, más especializadas, ¿es posible que yo pueda llegar y preguntar por una crema para diabéticos? Yo creo que lo ideal es, en la farmacia finalmente quien va a estar atendiendo es un empleado. No, va a ser un empleado. No tiene por qué saber, o sea, él hizo una solicitud para trabajar en la farmacia y no le exigen forzosamente un título de dermatólogo para trabajar en la farmacia, ¿verdad? En ocasiones, si tienen muchos años trabajando ahí, pues se llegan a familiarizar con la receta, pero no quiere decir que saben hacerlo. Volvemos a lo mismo, yo sé que da flojera, pero es mejor acudir con un especialista, sobre todo por lo delicado que es la lubricación, y hay médicos que todavía creen que la lubricación es un lujo para el diabético y no, es una necesidad. Entonces acudir con el dermatólogo y él sabrá en base a si tiene antecedentes de hipersensibilidad a ciertas sustancias o no, cuál es la crema más apropiada para él. Lorena Hernández tiene juanetes, ¿qué le recomiendan, doctor Tizoc? Acudir, igual en este caso, a un especialista, se toma una radiografía, se ve si produce algún grado de dolor o le está produciendo algún grado de ulceración y todo eso, entonces sí es vía cirugía. La otra es el uso del calzado. De las damias son muy utilizan los calzados donde vienen los pies y eso causa deformidad a largo plazo. Y si zapatos como estos, así por ahí está, un tacón muy alto, de veras, los ortopedistas dicen que no es bueno usar esto para andar caminando. A lo mejor en la oficina se verán muy bonitos y todo, pero para andar caminando no. Y hay gente que al contrario, ¿no? Le duele cuando usa el zapato plano. Pero bueno, en fin, vamos cuidándonos todos. Ese es el mensaje de este viernes. Vamos a vivir un fin de semana con mayor conciencia de lo que ingerimos y la actividad que realizamos todos los días. Doctor Francisco Almaguer, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Doctor Tizoc, Béjar, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. A ustedes que tengan excelente día. Nos quedamos. Siga con nosotros. Sigue C7 Derechos Humanos aquí mismo en esta salita. Volvemos.